Hola, en este módulo hablaremos acerca del enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, su patogenia, manifestaciones macroscópicas e histológicas y sus consecuencias. Las enfermedades pulmonares se pueden dividir en obstructivas, con resistencia y dificultad para el flujo aéreo, y restrictivas, en las cuales el volumen pulmonar se encuentra disminuido con dificultad para la expansión adecuada del tejido pulmonar. Las vamos a poder identificar de acuerdo a distintos parámetros fisiológicos, pero el más importante es el cociente entre la fracción de volumen expirado en un segundo contra la capacidad vital forzada. Cuando esta es menor a 0.7 o 70%, interpretamos que la capacidad que tiene el paciente de expulsar ese aire con respecto a su volumen es anormal. En las enfermedades restrictivas, lo que ocurre es una disminución completa del volumen pulmonar por distintas causas, con una disminución del volumen expirado. Por lo tanto, este indicador va a estar en 1. Estas causas pueden ser defectos en la expansión del tejido pulmonar, como las neumonías intersticiales, en las cuales la fibrosis intersticial impide la expansión adecuada. Otras causas son las alteraciones propias de la pared torácica que impidan el movimiento del músculo o de la caja torácica. Las enfermedades obstructivas corresponden a un espectro de lesiones que van a estar relacionadas entre sí, en la cual tienen en común su muy estrecha relación con el tabaquismo. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas corresponden a un espectro de lesiones que van a estar relacionadas entre sí y que tienen en común su muy estrecha relación con el humo del tabaco. Cuando hablamos del espectro de la enfermedad pulmonar obstructiva, hablamos principalmente de dos entidades: el enfisema y la bronquitis crónica. Son una causa importante de mortalidad y morbilidad en Estados Unidos y en general en los países donde el tabaquismo es un hábito. Pacientes afroamericanos y mujeres son más susceptibles. La relación con el humo del tabaco se establece ya que del 30 al 45% de los fumadores van a acabar desarrollando la enfermedad, y de aquellos que ya tienen un EPOC, el 80% tienen antecedentes de tabaquismo. De manera general, en las bronquitis crónicas, el principal sitio de afección es el bronquio, con un engrosamiento progresivo de la luz a expensas de hiperplasia de las glándulas con hipersecreción mucinosa, condicionado por el humo del tabaco y los contaminantes atmosféricos. La sintomatología se caracteriza por tos durante el año en distintas ocasiones. Las bronquiectasias son una manifestación secundaria de una obstrucción crónica, en la cual las secreciones y el proceso inflamatorio causan la destrucción de la pared. Estas áreas quedan disfuncionales y se dilatan progresivamente, acumulando bacterias y hongos. La mayoría de estos pacientes va a tener un curso clínico insidioso, pero caracterizado por cuadros repetidos de tos con producción de esputo hemorrágico, incluso purulento, y cuadros de infección repetida. El asma tiene una presentación episódica y está dada principalmente por una hiperreactividad. Puede tener distintos desencadenantes, pero con el tiempo esta enfermedad puede adquirir algunas características de la bronquitis crónica, como los cambios en la pared y las secreciones bronquiales. En el enfisema hay destrucción de la porción central o distal del bronquiolo respiratorio. El tejido pulmonar se expande y con la ruptura de fibras elásticas hay pérdida de la elasticidad. Estos pacientes van a ir adquiriendo de manera progresiva cada vez mayor volumen pulmonar. Está fuertemente relacionada con el consumo de tabaco, y generalmente estos pacientes se pueden presentar con grados variables de disnea, sobre todo en los estados más avanzados. Es importante mencionar que algunos pacientes tienen manifestaciones mixtas, y esto se debe a que el agente etiológico es el mismo. La bronquiolitis se va a dar principalmente distal a los bronquios principales, en los cuales el proceso inflamatorio que ocasiona el humo del tabaco va a causar también destrucción de la pared con obliteración fibrosa, manifestándose como una obstrucción crónica, pero de vías aéreas pequeñas. Se puede presentar con tos y disnea. Hablando específicamente del enfisema, vamos a tomar la unidad funcional del pulmón, que van a ser los lobulillos pulmonares. Recuerden que los acinos están conformados por el bronquiolo respiratorio y sus acinos. Dependiendo de dónde está el daño, es que lo vamos a clasificar en centroacinar, panacinar, paraceptar o irregular. El enfisema centroacinar es el más común
y es el que está generalmente asociado a la destrucción del bronquiolo respiratorio. Es de pacientes fumadores. Puede estar relacionado también con la deficiencia de una antiproteasa denominada alfa-1 antitripsina. Este tipo de enfisema se encuentra principalmente en regiones apicales pleurales con fibrosis. Se denomina centro lobulillar porque lo que destruye es la porción del bronquiolo respiratorio. Aquí vemos, por ejemplo, un corte histológico en el cual observamos de manera más clara cómo estos espacios se van a estar dañando de manera específica. Macroscópicamente lo vamos a observar como estas zonas de destrucción y dilatación del parénquima pulmonar. Generalmente esto se encuentra en las porciones apicales. El enfisema panacinar o panlobulillar afecta a todo el acino. Si nosotros lo comparamos con el centro lobulillar, vamos a tener el bronquiolo respiratorio normal, pero la destrucción la vamos a ver a nivel de los sacos alveolares. Este proceso generalmente se asocia a una dilatación más importante. Va a comenzar en la posición más basal del pulmón y va a migrar hacia la porción anterior. En estas imágenes macroscópicas observamos la distribución del enfisema centrolobulillar y de este lado el pana-acinar con una dilatación uniforme en la porción distal. El enfisema acinar distal, también denominado paraseptal, es aquel que se encuentra en las regiones superiores y esto es generalmente asociado a zonas de fibrosis y cicatrización. También podemos encontrar en las porciones superiores formando bulas, que cuando son muy grandes se van a denominar como enfisema buloso y su principal riesgo es que estas puedan reventarse de manera espontánea generando un neumotórax. Es la forma más frecuente de enfisema en pacientes jóvenes, incluso atletas. El enfisema irregular es un tipo de dilatación que se observa generalmente en zonas localizadas del parénquima, adyacentes a zonas de cicatrización y son más bien un efecto compensatorio de las zonas que están colapsadas por el proceso reparativo. Estas no causan mucha sintomatología. En esta imagen observamos que únicamente están localizados a una zona del pulmón. La patogenia del enfisema tiene como base el humo y las partículas que se inhalan en el tabaco. Y algunos otros factores de predisposición genética pueden acelerar este proceso, como la deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina. En el tabaquismo, una vez que se inhalan estos compuestos derivados del humo, hay un aumento del estrés oxidativo y de la liberación de radicales libres. Esto va a tener como consecuencia el daño directo a las estructuras celulares que se encuentran distales al bronquiolo respiratorio, con un proceso inflamatorio local, liberación de mediadores inflamatorios como citocinas y proteasas que van a dañar el tejido conectivo de soporte. Esto llevará a la destrucción de la pared alveolar y la dilatación del saco. Existen polimorfismos en el gen NRF2 que debe de activarse ante la presencia de oxidantes. Las mutaciones impiden la función adecuada, por lo tanto no hay un mecanismo contrarregulatorio de estos radicales libres potenciando el daño. También la deficiencia de alfa-1 antitripsina juega un papel muy importante, ya que la inflamación induce la destrucción celular por la presencia de radicales libres y sobre todo proteasas. Esta enzima tiene su función inhibir la actividad de estas proteasas en el espacio extracelular. Al no existir o existir en cantidades muy disminuidas, sobreviene una destrucción de la pared alveolar. Esta deficiencia tiene una prevalencia extremadamente baja, sin embargo, el 1% de todos los enfisemas de cualquier tipo van a estar ocasionados a la deficiencia de esta proteína. Se codifica en el cromosoma 14 y más del 80% de los portadores van a desarrollar enfisema paraacinar. Existen distintos genotipos de estos genes que codifican la enzima. Sin embargo, aquellos que son homocigotos para el tipo PIZZ van a ser los que van a tener una actividad más baja y mayor susceptibilidad a presentar la enfermedad. El mecanismo de daño en los pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina se relaciona con la síntesis anormal a nivel del hígado. Estas se empiezan a acumular en el citoplasma, lo que va a ocasionar primero que las células del hígado se dañen y comience un proceso que últimamente va a derivar en la cirrosis. Pero más importante, los niveles circulantes de alfa-1 antitripsina funcional van a ser muy bajos,
Por lo tanto, los pacientes van a ser más susceptibles al daño ocasionado por la inflamación. Este daño, como se muestra aquí en la figura, está mediado principalmente por neutrófilos y macrófagos que van a montar una respuesta inflamatoria en el sitio de exposición al humo del tabaco y los irritantes, así como la presencia de radicales libres y las proteasas van a potenciar el daño. Aquí podemos observar en esta tinción de fibras elásticas cómo el daño progresivo en el enfisema va destruyendo esta estructura. De este lado observamos el parénquima pulmonar normal con una gran cantidad de fibras elásticas oscuras a nivel del intersticio. Sin embargo, en estos espacios anormalmente dilatados, la tinción muestra fibras rotas e incompletas. Esto tiene como consecuencia una expansión inadecuada, así como una retracción insuficiente. Las características morfológicas, sobre todo en estadios avanzados, son pulmones con un volumen muy aumentado por la distensión. En el 95% de los casos, la afección es principalmente en la porción superior. La porción periférica puede desarrollar posteriormente bulas que se pueden denominar como enfisema buloso. La evolución clínica de estos pacientes es insidiosa. Para que la sintomatología clásica se presente, debe estar destruido al menos una tercera parte del parénquima pulmonar. La mayoría de estos pacientes van a acudir a la consulta por tos, sibilancias o la sensación de disnea. También pueden tener una hipoxemia moderada que puede ocasionar pérdida de peso, en ocasiones muy importante, lo que podría dar la sospecha de que el paciente pudiera tener un cáncer asociado. A la exploración física, sobre todo en etapas tardías, van a mostrar un tórax en tonel o en barril, con síntomas de disnea muy importante. Los pacientes también se encorvan para poder mejorar un poco la respiración, la cual es un tanto superficial y presentan un signo de labios fruncidos, por lo que estos pacientes se van a denominar como sopladores rosados. El diagnóstico lo obtenemos con una prueba de espirometría en la cual se observa un patrón de tipo obstructivo. Las causas de muerte en estos pacientes son las complicaciones cardíacas derivados de un aceleramiento de la enfermedad aterosclerótica. Pueden también tener cuadros de insuficiencia respiratoria aguda. Posteriormente puede sobrevenir una hipertensión pulmonar con insuficiencia cardíaca derecha y en algunos casos muy raros, sobre todo en los que tienen bulas subpleurales, puede haber neumotórax y causar un colapso masivo del pulmón. El tratamiento se basa principalmente en el abandono del tabaquismo y mejorar la oxigenación con oxigenoterapia. Los pacientes también tienen que utilizar broncodilatadores de acción prolongada, sobre todo aquellos que van a tener cuadros que estén intermedios entre la bronquitis crónica y el enfisema. En los pacientes que tienen un tórax en tonel y que esto está condicionando un aumento de peso o datos de insuficiencia cardíaca, puede haber cirugía de reducción del volumen pulmonar para mejorar la presión intratorácica. En el último de estos casos, los pacientes pueden ser candidatos a un trasplante del pulmón. Existen otras formas de enfisema, generalmente que van a ser de tipo secundario. El enfisema ocasionado por insuflación compensadora es la que se ocurre posterior a la extirpación de un lóbulo pulmonar o una porción. La insuflación obstructiva ocurre cuando hay un mecanismo de válvula que permite la entrada de aire pero impide su salida y por comunicación entre acinos por los canales de Lambert se comienza a distender. Si esta es masiva, puede haber una compresión pulmonar y causar la muerte. El enfisema buloso se refiere a la formación de espacios quísticos con aire en la superficie subpleural o dentro del parénquima y que tienen un tamaño mayor a 1 centímetro. Ocurren en las porciones apicales o cerca de las cicatrices. Estas pueden romperse y generar un neumotórax. En esta imagen observamos la presencia de estas bulas en la localización subpleural. En ocasiones puede haber ruptura de los espacios libres con la salida de gas al intersticio. Esto se denomina enfisema intersticial.
el cual incluso se puede distribuir a los tejidos blandos y tejido subcutáneo. En esta imagen observamos de manera esquemática cómo la ruptura del parénquima pulmonar permite la salida a la región pleural e intersticial de los tejidos blandos. Un signo clínico característico es la crepitación de los tejidos blandos. Gracias.